Hacer la práctica 4. Punto 1. ¿Entre qué valores medidos en radianes varía la amplitud de un ángulo contenido en el primer cuadrante? En el segundo, tercero y cuarto cuadrante, bueno, acá está. Entre 0 y pi sobre 2. Entre pi sobre 2 y pi, el segundo cuadrante. Entre pi y 3 pi sobre 2, tercer cuadrante. Y cuarto cuadrante entre 3 pi sobre 2 y 2pi que vuelve a 0. 2. En una circunferencia trigonométrica determina las coordenadas cartesianas de los siguientes puntos. El primer punto es A, es 3pi. Entonces, dijimos que si veníamos así, este era 2pi. Más pi, 3pi. Quiere decir que el punto es este. Entonces, en A, el punto es 3pi, en X es menos 1 y en Y es 0, ¿sí? Y el vertical es 0 y acá es menos 1, es la parte negativa. Bien, vamos con el segundo punto. El B. El B es 11pi sobre 2 o 11 sobre 2pi, es lo mismo, ¿sí? 2pi es igual a 4pi sobre 2. Entonces, si doy toda una vuelta son 4pi sobre 2. Doy 2 vueltas son 8pi sobre 2. 8, tengo que llegar a 11. 9, 10 y 11. Estoy acá. Esperen que lo hice medio rebuscado desde adentro para afuera. 4pi sobre 2 es... Di toda la vuelta y llegué acá. 4pi sobre 2. Doy otra vuelta. 8pi sobre 2. Y voy pi sobre 2. 9, 10 y 11. Llegué ahí. Es decir que el punto es este. En ese punto tengo x 0 y y menos 1. Vamos con el punto C. Menos 7 cuartos de pi. Es decir, ahora lo vamos a partir en 4. ¿Estamos? Cuartos. Pi sobre 4 es eso, es la mitad de pi sobre 2. Entonces, menos 7. Vamos para al revés ahora. Este sería menos, acuérdense que acá tengo 2 cuartos, ¿sí? Entonces tengo menos 2, menos 4, menos 6 y menos 7. Llegué ahí. Acá llegué a este punto. Ese punto es 45 grados o pi sobre 4 y el seno vale igual que el coseno, que es raíz de 2 sobre 2. Entonces, ese punto es raíz de 2 sobre 2 en x y raíz de 2 sobre 2 en y. Ahora vamos a ver cómo sacar el raíz de 2 sobre 2 y eso, el cuadrito este famoso. Y D, el punto es 5 cuartos de pi. Vamos a hacer entonces U. Borré la circunferencia trigonométrica, me voy a borrar los cositos estos. Ahora necesito 5 cuartos. Es decir, cuando llegué acá hice 4 cuartos. Más 1 más 5 cuartos. 5 cuartos de pi es este punto. Como es de pi sobre 4, también va a ser raíz de 2 sobre 2. Lo que pasa es que ahora el seno, el que está en el eje X y el que está en el eje Y, el seno y el coseno, son los dos negativos, ¿sí? Entonces va a ser menos raíz de 2 sobre 2 y menos raíz de 2 sobre 2. Vamos a ver, antes de seguir con eso, el cuadrito para saber qué es raíz de 2 sobre 2. Todo eso que después les va a ser recontra útil. Lo que hacíamos era, bueno,
era el seno del ángulo. Vamos a poner primero el ángulo así. El seno del ángulo, y los ángulos más comunes eran el de 0 grados, el de 30 grados que es pi sobre 6, el de 45 grados que es pi sobre 4, el de 60 grados que es pi sobre 3 y 90 grados que es pi sobre 2. Y ahí tenemos cubierto el primer cuadrante, porque en realidad fíjense que después es lo mismo, solo que es negativo, positivo, depende de la posición en la que estén, ¿sí? Siempre cuando yo mido así, este es el seno y ese es el coseno, ¿sí? Sobre el eje X es el coseno y sobre el eje Y es el seno. Seno y coseno porque la circunferencia trigonométrica es de radio 1. Entonces acuérdense que el seno era el opuesto sobre hipotenusa. Si la hipotenusa es 1, entonces es el opuesto, nada más. Bien, ¿cómo hago esto? Hago raíz de el número sobre 2. Empiezo en 0. Para 0 es raíz de 0 sobre 2. Raíz de 0 es 0. 0 dividido 2 es 0. Entonces ahí me queda 0. Ahora voy con raíz de 1. Raíz de 1 es 1. Dividido 2, 1 medio. El seno de pi sobre 6 es 1 medio. Ahora pongo 2. Raíz de 2 sobre 2 es raíz de 2 sobre 2. Ahora pongo 3. Este es raíz de 3 sobre 2. Y ahora pongo 4. Raíz de 4 sobre 2 es 2 sobre 2. Y 2 sobre 2 es 1. Y ahí ya tengo los ángulos más comunes, el seno. Ahora, si vamos a ponerlo acá, seno. Entonces, si yo busco, necesito, ¿cuál es el seno de pi sobre 6? 1 medio. ¿Cuál es el seno de pi sobre 3? Raíz de 3 sobre 2. Ahora vamos a poner abajo coseno. Coseno. Y voy a copiar los números al revés. En vez de 0 voy a ir bajando. Pi sobre 2, pi sobre 3, pi sobre 4, pi sobre 6 y 0. ¿Sí? En pi sobre 4, que es 45 grados, es lo mismo el seno que el coseno, que es lo que nos pasaba acá. Los dos es raíz de 3 sobre 2. Entonces, si necesito el coseno de pi sobre 3, es 1 medio. Si necesito el seno de pi sobre 3, es raíz de 3 sobre 2. Y ese es el cuadrito. ¿Sí? Eso es muy útil para los ejercicios que vienen después. Vamos con el 3. Bueno, el 3 dice, si t y t' verifican esta ecuación, hallar t' para k entre menos 1 y 2. Es decir, que voy a tener que probar con k menos 1, con k0, con k1 y con k2. Voy a sacar 4 valores, pues me dice que k pertenece a los enteros. Entonces, vamos con el primer caso. Estos primeros son muy fáciles, ¿sí? T es 7 cuartos de pi o 7 pi sobre 4. Horrible esto. 7 pi sobre 4. Entonces, t' va a ser 7 pi sobre 4 más 2k pi. Y ahora me pregunta cuáles son los valores que pueden tomar t'. Entonces, primero, si k es menos 1, entonces t' va a ser 7 pi sobre 4 menos 2pi, ¿sí? Porque k es menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. Entonces, esto me queda 7 pi sobre 4, 2 es lo mismo que 8 pi sobre 4. 7 pi sobre 4 menos 8 pi sobre 4 es menos 1 pi sobre 4. Y ahí tengo el primer valor. Segundo, si k es 0, t' va a ser 7 pi sobre 4 más 0, porque si k es 0 todo esto se me va. Entonces este segundo valor es 7 pi sobre 4 y tengo el segundo valor. Si k es
1. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es sumarle 2pi a esto. ¿Sí? 2pi ya directamente acá ya lo puedo hacer. Entre este y este, ¿qué le estoy sumando? 2pi. 2pi es lo mismo que 8pi sobre 4. ¿Sí? Si yo tengo menos pi sobre 4 más 8pi sobre 4, eso me queda 7pi sobre 4, que es el segundo valor que tengo. Si a 7pi sobre 4, no sobre 2, sobre 4. Si a 7pi sobre 4 le sumo 8pi sobre 4, me quedan 15pi sobre 4. Ese va a ser el tercer valor. 15 dije, sí, 15pi sobre 4. Y si k es 2, ya ahí directamente hacemos 15pi sobre 4 más 2pi, que es 8pi sobre 4. Entonces 15 y 8, 23, t' va a ser 23pi sobre 4. Y ya tengo los 4 valores correspondientes a esto, ¿sí? Lo mismo con el B, lo mismo con el C, es exactamente lo mismo. Vamos a tratar de ir a los difíciles, porque vamos con el 4. Bueno, el 4 es un cálculo nada más. Una autopista describe un arco de circunferencia de 200 metros de longitud. ¿Cuál es el radio de circunferencia en cuestión? ¿Cuál es el radio de circunferencia? Esto es 200 metros. ¿Cuál es el radio de circunferencia? Si el ángulo mide 2 radianes. El arco de circunferencia medido en radianes es el ángulo por el radio. Y eso es el arco de circunferencia. ¿Sí? Esto es el arco de circunferencia. Entonces, esto es 2 radianes por el radio es 200 metros. Entonces, el radio es de 100 metros. Esto es una pavada, no tiene demasiada importancia en lo que realmente tienen que ver después. Vamos con el que sigue. Bueno, a ver el 5. Utilizando la circunferencia trigonométrica, acá la tengo, calcular seno y coseno para el primero, x0, es decir, acá. Acá no tengo ningún valor en altura. Acuérdense que este es el seno y ese es el coseno. No tengo ningún valor en altura. Entonces, el seno es 0. Entonces, para x, 0. Para x0, para el ángulo 0, tenemos que el seno de 0 es 0 y que el coseno de 0 es 0, vamos a poner 0 porque es en radianes, es 1. ¿Sí? Fíjense acá en el cuadrito, seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Bien, terminamos. Esto lo voy a dejar para que se acuerden del seno y el coseno. El dibujito. El B. El B me dice que el ángulo es de pi sobre 2. Si es de pi sobre 2, está acá. ¿Sí? Está ahí. Quiere decir que es todo seno. Entonces, el seno de pi sobre 2 es 1 y el coseno de pi sobre 2 es 0. Porque en x no tiene ningún valor. El seno de pi sobre 2 es 1 y el coseno de pi sobre 2 es 0. Ahí lo tenemos en el cuadrito. El C es pi. El ángulo es pi, es decir que está acá. ¿Sí? Ahí. Un pi es esa distancia. Acuérdense que esto es 0, pi sobre 2, dijimos pi, 3pi sobre 2. Y acá vuelve a 2pi. Bueno, si estoy acá, entonces en i no tengo ningún valor. Es decir que el seno
va a ser 0. No tengo ningún valor en altura, ¿sí? En seno, ahí. Y coseno es negativo, es del lado de los negativos. Allá está positivo, para este lado es negativo. ¿Está bien? Porque este es el 0, el centro. Entonces, el coseno... no, me olvidé ponerle el ángulo. Seno de pi es 0. Coseno de pi es menos 1. Bien, vamos con el D. El D es 3pi sobre 2. Tengo 1pi sobre 2, 2pi sobre 2 y 3pi sobre 2 está acá abajo. Lo tengo todo en el eje Y, es todo seno, pero es negativo. Entonces, el D, si el ángulo es 3pi sobre 2, el seno de 3pi sobre 2 es menos 1 y el coseno es 0. Porque no tengo nada en el eje X. Vamos con el CD. Bueno, acá le puse un igual, ahí está. D. Ahora viene el E. El E es X igual a 2pi. 2pi vuelve a pasar lo mismo que en 0. Entonces va a ser exactamente lo mismo que 0. El seno de 2pi es 0 y el coseno de 2pi es 1. Seguimos. F. El F es menos pi sobre 6. Pi sobre 6 es, divido esto, que es pi, lo divido por abajo porque dice menos, ¿sí? Menos pi sobre 6 lo divido en 6 partes. Es decir, acá este pi sobre 2 lo voy a dividir en 3 partes. Esto es menos pi sobre 6. S. Entonces, ¿cuánto es pi sobre 6? El seno de menos pi sobre 6 y el coseno de menos pi sobre 6. ¿Cuánto es el seno de pi sobre 6? 1/2. Entonces, lo que me tengo que fijar es, seno de pi sobre 6 es este. Esto es 1/2. Como estoy abajo, es negativo ahora. Entonces, esto va a ser menos 1/2. Y ahora, ¿qué pasa con el coseno? Uy, le borré el 0. ¿Qué pasa con el coseno? Y el coseno era positivo y sigue positivo. El coseno de pi sobre 6 es raíz de 3 sobre 2. Y este es positivo, raíz de 3 sobre 2. Es igual este que el de 0. ¿Sí? En el eje Y esto es negativo y esto es positivo. Pero en el eje X estoy positivo, entonces el coseno va a ser positivo. F. El G es 2pi sobre 3. Vamos a correr un cachito así. El G es X igual a 2pi sobre 3. 2pi sobre 3 es, vamos a sacar todo esto. Pi sobre 3 es, divido pi en 3 partes. ¿Sí? 2pi sobre 3 es 1pi sobre 3, 2pi sobre 3. Perdón, pero estornudé. 2pi sobre 3 sería ese ángulo. ¿Cuánto es el valor de pi sobre 3? Que es igual, ¿sí? Esta medida, esta es la misma que esta. Solo que vamos a ver qué es positivo y qué es negativo. Entonces, ¿cuánto vale el seno de 2pi sobre 3? El seno es S y es positivo. Y el de este lado también es positivo. Entonces, busco pi sobre 3, el seno vale raíz de 3 sobre 2. Entonces, este también vale raíz de 3 sobre 2. Y ahora, ¿qué pasa con el coseno de 2pi sobre 3? El coseno
este es positivo y ese es negativo. Entonces, esto me va a dar menos, y ahora busco cuánto es 2pi sobre 3. Pi sobre 3, el coseno de pi sobre 3 es 1/2. Entonces esto va a ser menos 1/2. Bueno, el h es pi sobre 3 más 2pi, es decir, pi sobre 3 es, bueno, este que habíamos puesto recién, el que acabo de borrar, ese pi sobre 3 y más 2pi, si le doy 2pi, si le doy justo otra vuelta, este es pi sobre 3. Si le doy otra vuelta me vuelve a quedar en el mismo lugar, así que pi sobre 3 más 2pi es lo mismo que pi sobre 3. Pi sobre 3 lo teníamos en algún lado, no, lo vamos a poner. Entonces, vamos a decir que el h, que es x igual a pi sobre 3 más 2pi, es lo mismo que pi sobre 3. Y entonces vamos a poner el seno de pi sobre 3 y vamos a poner el coseno de pi sobre 3. Son los dos positivos porque están en el primer cuadrante. El seno de pi sobre 3 es raíz de 3 sobre 2. Entonces este es raíz de 3 sobre 2. Y el coseno de pi sobre 3 es 1/2. Bien, vamos a ver el i. Menos pi sobre 6. Espera que lo pongo acá. El i es menos pi sobre 6 más 3pi era. A ver, vamos a chusmearlo porque me olvidé. Menos pi sobre 6 más 3pi, sí. Bueno, entonces decimos, menos pi sobre 6 es ahí. Menos pi sobre 6, esto. Menos pi sobre 6, para abajo. Y ahora, más 3pi. Fíjense que si hago esto, es más 1pi, ¿sí? Más 2pi, más 3pi. Es decir, que me va a quedar acá. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice? Pi sobre 6 más 1pi. Acuérdense que pi es el ángulo llano. Opa. Pi es el ángulo llano. Entonces, pi sobre 6 es esto. Más 1pi viene hasta acá. Más 2pi viene hasta acá. Más 3pi viene hasta ahí. Entonces es ese. Es lo mismo que pi sobre 6, pero acá. El seno es positivo y el coseno es negativo. Entonces, el seno va a ser positivo y el coseno va a ser negativo. Es decir, que esto va a ser lo mismo que el seno de pi sobre 6, ¿sí? Lo mismo que el seno de pi sobre 6. Entonces venimos acá y hacemos seno de pi sobre 6 es 1/2 y el coseno raíz de 3 sobre 2. Quiere decir que acá el seno de pi sobre 6 es 1/2 positivo y el coseno de pi sobre 6, que es lo mismo que de todo esto, es raíz de 3 sobre 2 negativo. Entonces menos raíz de 3 sobre 2. Y terminamos el i. ¿Hay j? No, no hay j. Terminamos el 5 y cortamos acá este video del 1 al 5.